Martello, lo anunciado, está ya con nosotros el viceministro de Salud, Luis Suárez. ¿Cómo le va, doctor Suárez? Bienvenido. Doctor Suárez, buenas noches. Ahora sí, ya está. Buenas noches. ¿Me ya escucha? está el audio. Ahora sí. ¿Cómo le va? No escucho nada. ¿Usted me escucha? Un momentito. Sí, no hay problema. A ver, vamos a tratar de conectar el audio del viceministro de Salud Pública, el doctor Luis Suárez. No me puede escuchar todavía, no me escucha. Perfecto. Vamos a corregirlo, por favor. Vamos a corregirlo. Hay varias cosas. A ver, primero, tenemos el anuncio de las vacunas. Se ha oficializado esto, por lo menos a través de un anuncio del propio doctor Suárez. Y ya lo tenemos, vamos con él. Vamos con el doctor Suárez. Si ya está con nosotros, vamos. Ahora sí me escucha, viceministro. ¿Cómo está usted? Sí, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias por atendernos. A ver, en primer término, creo que lo que más despierta atención y sobre todo mucho interés tiene que ver con las vacunas. Usted ha hecho un anuncio referido a que se estarían completando en total 11 millones de vacunas. ¿Cuál es el procedimiento, el proceso? ¿Cuáles son las fases para que esto, como usted lo ha señalado, llegue el primer trimestre del próximo año? Ok, muy buenas noches. Son tres mecanismos a través de los cuales el Perú va a tener las vacunas. Un primer mecanismo es la compra directa a una empresa farmacéutica. El segundo mecanismo es a través de COVAX Facility, Sí. que es esta coalición que se ha formado para facilitar el acceso a las vacunas a los países, sobre todo de menos recursos y medianos como el nuestro. Y un tercer mecanismo es cuando un país es anfitrión de un ensayo clínico, en reciprocidad, el país fabricante, la empresa farmacéutica, da ciertas facilidades que puede ser en donaciones o en mejores precios para la adquisición. Claro. Son tres mecanismos diferentes. El primero, que es a través de la adquisición directa a una empresa farmacéutica, pasa primero por tener información general de la empresa que lo produce. En un segundo momento se hacen acuerdos de confidencialidad, así se llama, que son acuerdos para poder tener información de primera mano sobre cómo va el proceso de producción o de estudio de la vacuna. De ahí se pasa a acuerdos que ya tienen, que son vinculantes, y posteriormente para hacer ya el acuerdo formal de compra con el laboratorio, ¿no? Ese es un... Claro. Ahí tenemos ya, según lo ha anunciado usted, 11 millones de vacunas. Pero ¿qué pasó con las Sinovac? Que son precisamente, se están trabajando en el Brasil, desde China, se están haciendo pruebas y lo que, de acuerdo a lo que se había adelantado en una conferencia del presidente con los cuadros, estas vacunas Sinovac debían llegar el último trimestre de este año. ¿Va a poder continuar siendo posible o hacerse viable ese anuncio o no? Bueno, en términos generales, le puedo informar primero que con Pfizer ya se ha firmado el primer acuerdo vinculante con una empresa farmacéutica, en el cual se incluyen 9,9 millones de dosis que nos van a servir para vacunar a la mitad, porque son 2 dosis por cada persona, y también con COVAX Facility, que ya también se ha asegurado la vacuna para 6,6 millones de personas, ¿no? Claro. Existen otros laboratorios con los cuales se ha firmado ya acuerdos de confidencialidad, pero todavía no se ha hecho un acuerdo vinculante. Con Sinovac, que es el laboratorio que usted menciona, Sí. está pendiente una conversación para esta semana para poder quedar ya en una propuesta de un acuerdo más cercano. Más sólido, claro. Pero no está excluido, ¿no? Incluso otros laboratorios que recientemente han tomado contacto con el Ministerio de Salud en las últimas semanas, como Gamaleya de Rusia, Sinopharm de China, estamos igualmente en el mismo proceso
de poder tener, digamos, conversaciones para llegar a acuerdos vinculantes y poder también adquirir probablemente vacunas de otros laboratorios, además de los ya citados. Ahora, hablando de AstraZeneca, van ya 2 voluntarios. Esto es, digamos, parte de un proceso de desarrollo de vacunas, debo decirlo previamente. Sin embargo, comprenderá usted la ansiedad, la angustia de la gente siguiendo el proceso de desarrollo de una vacuna, cosa que no pasaba antes ni por asomo. Pero se ha reportado, la segunda es también mujer, primero. Luego, este segundo caso ha presentado una enfermedad neurológica inexplicable, pero AstraZeneca asegura que no hay evidencia suficiente que esté relacionada con la sustancia. ¿Qué explicación ha podido encontrar o recibir sobre este bache en voluntarios? Sí, bueno, justamente es la razón por la cual para poder llegar a una vacuna que sea efectiva y que sea segura, tiene que pasarse por todas estas fases de evaluación clínica, ¿no? Recordemos que la fase 1 se hace en decenas de personas generalmente, la fase 2 en centenas, la vacuna va demostrando seguridad, se pasa a la fase 3 que son miles de personas, entonces hay mayor probabilidad de identificar algunos efectos adversos raros. Incluso después que la vacuna ya se probó en miles de personas y se aprueba para su uso, sigue vigilándose porque podría presentarse algún efecto que es rarísimo, que se presenta uno en cada 50.000 personas y no se detectó. Así es. Ahora, cuando aparece un efecto adverso, como lo que ha ocurrido, ¿no? Estos casos de lesión de la médula espinal, lo que hay que investigar es si se trata de un evento coincidente, o sea, de un evento que puede tener cualquier otra causa, o se trata realmente de un evento producto del proceso de la vacunación. Y eso es lo que se investiga, ¿no? Para poder dilucidar si se trata o no de un efecto real esperado por la vacuna, o se trata de alguna otra situación que se presentó coincidentemente, ¿no? Todo eso todavía la investigación no ha concluido para definir finalmente de qué se trató. Estos días previos de alboroto político por momentos nos han hecho desatender ligeramente en destaque y en importancia las noticias de la pandemia. ¿Cuál es el estatus que usted puede ofrecernos esta noche, comprendiendo primero la cantidad de camas hospitalarias, cantidad de camas UCI? Hay quienes recomiendan que deberíamos tener 3.000 camas UCI porque, a ver, viene la fase 4 que todavía no tiene fecha, hay otros países que están experimentando rebrotes y es posible, por la propia naturaleza y la dinámica del virus en las sociedades, que nos pueda pasar lo mismo mientras se van abriendo más mercados. ¿Cuál es el estatus, doctor Suárez? Muchas gracias por la pregunta, sumamente importante. Mire, en primer lugar, la pandemia no es una sola ola que sube y baja, en realidad son múltiples epidemias en simultáneo. Aquí en nuestro país hemos podido ver cómo empezó la pandemia a través de brotes en la zona metropolitana de la ciudad de Lima, se extendió después a la costa norte, recordemos los grandes brotes que se presentaron en Lambayeque, en Piura, en La Libertad, posteriormente en la zona amazónica, la epidemia de Iquitos fue muy explosiva, muy severa, después fue en Ucayali, en la ciudad de Pucallpa, y en los últimos meses los lugares más afectados han sido los departamentos del sur del país, Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno han sido los más afectados, y ahora estamos viendo brotes en zona andina de Ayacucho, de Huancavelica. Entonces no es una sola ola, sino son múltiples epidemias que se dan simultáneamente. Cada una de ellas ha tenido una mayor o menor magnitud. En tendencia general como país está disminuyendo todos los indicadores, cada semana hay menos hospitalizados, menos fallecidos, menos casos identificados y con una tendencia a disminuir rápidamente, ¿no? Todavía hay algunas regiones que mantienen una brecha alta con el retorno a lo normal. Incluso acá en Lima, en algunos distritos se mantiene todavía una elevada incidencia. Sin embargo, esta tendencia, y como usted muy bien ha dicho, lo que estamos observando que ocurre en Europa, nos coloca en una situación de alerta. Quizás hace algunas semanas teníamos dudas si se iba a presentar una segunda ola. Cada vez tenemos menos dudas y eso nos lleva a prepararnos. España, Francia, Bélgica prácticamente disminuyeron a muy pocos casos esporádicos, han tenido semanas sin ningún fallecido y nuevamente han vuelto a incrementarse la incidencia
tienen una segunda ola con mayor intensidad en algunos países. Los picos que está observando España de hospitalización superan los observados en la primera fase de la epidemia, en la primera ola. Incluso ayer España reportó que Madrid tenía 100% de camas UCI ocupadas. Todo esto nos lleva a una situación de alerta que no podemos ¿Cómo haríamos nosotros, doctor Suárez, precisamente en una situación que nos tiene a Europa como de espejo, ¿no? Como 15, 20 días, 30 días en el futuro, digamos, ¿no? Así es, porque mire, si consideramos el primer pico que hemos tenido acá, que consideremos Lima, el brote de Lima y la costa norte, que fue el primero que se presentó. Más o menos España presentó el segundo brote entre 4 a 5 meses después. Si este pico fue para nosotros entre abril y mayo, entonces eso significaría que entre fines de octubre y noviembre podríamos estar presentando ya nuevamente incremento de casos, al menos en la zona metropolitana y en la costa norte. Fines de octubre si es que seguimos el mismo patrón, que ha tenido Europa, ¿no? Con el mismo tiempo hasta que aparezca la segunda. Esto último que ha dicho, doctor, es importante. Entre fines de octubre y noviembre, siguiendo el mismo patrón de conducta de Europa, pero he ahí justamente la ventaja, entre comillas, que tenemos al estar ellos adelantados y nosotros poder anticiparnos a estrategias que conducen, digamos, a esa situación. Y ahí me permitía yo preguntarle sobre la fase 4. Si bien es cierto, son actividades productivas, la conducción la lleva el MEF, la lleva Produce, son ustedes los que finalmente dan el visto bueno o no. ¿Hay una decisión más o menos consensuada sobre para cuándo debería iniciarse la fase 4 o todavía no? Todavía no. Justamente en la última reunión de la presidencia del Consejo de Ministros, en el último Consejo de Ministros, fui invitado para presentar el análisis de la situación nacional y parte de la información que presenté fue justamente la situación en Europa, lo que nos ha llevado a tener un análisis permanente, de conocer la situación y de ser muy cautos, ¿no? El presidente y el Consejo de Ministros está muy atento a la información epidemiológica que estamos analizando para poder dar la mejor información y tomar las mejores decisiones como país. Como muy bien dice, tenemos la ventaja de que ellos tuvieron la primera ola y nosotros hemos podido ver cómo se ha evolucionado en el tiempo y eso nos permite tratar de mejorar la respuesta del país frente a lo que se nos puede venir, ¿no? No ser, claro, no pero digamos, nunca triunfalistas, si fuese por lo que puede ocurrir. Si fuese, digamos, por los médicos, por el MINSA, digo yo, la fase 4 debería tener una fecha indefinida, pero está también el sector productivo, el sector economía, que deben estar presionando. Se hablaba de octubre, se hablaba de inicios de octubre, ¿no? No, sin duda, entendemos bien la situación. Claro. Es muy difícil, ¿no? Ningún país tiene la receta correcta. España, después de abrir discotecas, bares, incluso colegios, ¿no? Ya estaban los niños nuevamente asistiendo al colegio, ha tenido que volver a cerrar todo, ¿no? Esto debe ser muy bien analizado y ver qué podemos hacer como país para que la economía no tenga más daño, pero a la vez también seguir protegiendo a nuestra población, ¿no? Que no se exponga a un riesgo que podría incrementar el número de casos y fallecidos. Recordemos que en Lima, según los estudios de cero prevalencia, solamente el 25% de la población se ha expuesto y tiene anticuerpos. Todavía el 75% de la población es susceptible, o sea, no tiene anticuerpos y mientras no tengamos a la población vacunada, tenemos riesgo de una siguiente ola que pueda ser tanto o más grande que la primera. Hablando de cifras de fallecidos, doctor Suárez, ¿qué fue lo que pasó con las cifras del día 19 de septiembre? Se informó de 31.669 víctimas y después se supo que estaba, digamos, en actualización. Es lo que han informado hoy. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la data ese día? Fue un problema que con el servidor de la RENIEC
que no se pudo descargar la información oportunamente, digamos, según tengo informado, es porque estaba en mantenimiento los servidores de la RENIEC, pero eso ya se ha regularizado. Ya se ha informado hoy día el número de fallecidos. Si no me equivoco, son 105 Sí. de las últimas 24 horas. Correcto. Fue un tema nada más porque la base de datos del SINADEF se aloja en la RENIEC. Entonces nosotros desde el Ministerio de Salud descargamos la base todos los días desde ¿Pero allí. ya están incorporadas las cifras del 19 o todavía no? No, o sea, creo que mañana se va a hacer digamos, la distribución de los últimos días, porque lo que sucede es que hay un reporte de los certificados de defunción digamos, de las últimas 24 horas, pero también permanentemente están llegando certificados de días anteriores, ¿no? Entonces se va regularizando permanentemente la información. Mañana el Centro Nacional de Epidemiología, que es quien hace el análisis final, va a sacar un reporte de los últimos días con la regularización ya corregida. Claro. Doctor Suárez, permítanos hablar de los medicamentos estos tan controversiales, hidroxicloroquina, que ya se había anunciado su retiro, y la ivermectina. ¿Cuánto tiempo más va a permanecer esta última en el kit COVID? Bueno, respecto a la hidroxicloroquina y a la ivermectina, contamos con un comité asesor formado por eminentes médicos peruanos, entre ellos el doctor Eduardo Gotuso, el doctor Ciro Maguiña, etcétera. Este grupo de trabajo, presidido por el doctor Eduardo Gotuso, se reunió la semana pasada. Ha sido un trabajo muy, muy fuerte de análisis que están realizando. Y bueno, las conclusiones del grupo de trabajo fue de que pidieron 4 semanas, ya pasó una de ellas, para evaluar las experiencias nacionales sobre el uso de hidroxicloroquina. No hay mucha información, digamos, publicada respecto a experiencias internacionales y existen estudios en curso aquí en el Perú y pidieron ese tiempo para evaluar nuevamente la situación de la hidroxicloroquina y dar un dictamen final. Respecto a la ivermectina, hay un estudio nacional que está en curso y que en 2 semanas tenemos ya resultados. Es un estudio que está trabajando la Universidad Peruana Cayetano Heredia conjuntamente con la Dirección de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud, y en 2 semanas tenemos también resultados. Y sobre eso decidirían si lo mantienen o no en el kit. Exactamente, Ya, sí. 2 semanas, eso fue la decisión del comité de expertos de la semana pasada. Finalmente, doctor Suárez, el domingo, ayer, se levantó parcialmente la inmovilización y ¿cuánto tiempo van a darse para evaluar si es que este levantamiento parcial influye o no en la cifra de contagios? Y ahí, a su vez, preguntarle si la cifra de contagios de los domingos, cuando fue la inmovilización total, influyó positivamente, quiero decir, que bajen las cifras, del coronavirus. Sí, como decíamos hace un momento, es muy difícil tomar este tipo de decisiones. Hay que poner en la balanza muchas cosas, el riesgo de la población, la necesidad también por salud mental de salir, la reapertura económica, etcétera. Es muy complejo tomar estas decisiones y requieren un análisis permanente. Respecto a lo que ha sucedido ayer, el día domingo, ayer mismo hemos estado evaluando, realizando visitas por todo Lima, mirando el comportamiento de la población, viendo si la población se reagrupaba, habían reuniones familiares, todo lo que se temía que podía, digamos, ocurrir más allá de liberar el domingo para poder salir a caminar un poco, claro. Por eso es que no había mucha movilidad, etcétera. Y estamos, día a día se está evaluando lo que ocurre para poder ver si fue la medida apropiada o poder tomar otra medida en caso sea necesario. Generalmente, dentro de las 2 semanas siguientes, que son el periodo de incubación máximo, se puede observar si es que se incrementan o no los casos. Respecto a los domingos anteriores, sí se había observado una disminución en el número de casos, en el número de hospitalizaciones y sobre todo en el número de casos en niños, que era lo que nos preocupaba, que habían empezado a aparecer semanas atrás y fue el motivo por el cual se volvieron a cerrar los domingos.
La situación nos obliga a estar en una alerta permanente y ya con el Centro de Control de Enfermedades del CDC Perú se está preparando un plan intensificado de vigilancia epidemiológica para poder detectar cualquier incremento inesperado de casos en cualquier región del país y poder tomar medidas inmediatamente. Pero entiendo que esto podría revertirse, porque si usted nos está diciendo que hubo una disminución de casos en los domingos anteriores, haberlo levantado desde ayer parcialmente, y recuerdo que eran 2 domingos, todavía estaría pendiente si en octubre se regresa al confinamiento total, digamos. Como le digo, la vigilancia es permanente. Ya hemos visto lo que ha sucedido en Europa, ¿no? Por quizás hacer una desescalada muy rápido, se han visto las medidas de vigilancia epidemiológica es las que nos deben orientar a tomar las medidas y las decisiones. Cualquier decisión puede ser revertida si vemos que existe riesgo para la población. De acuerdo. El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, con nosotros. Muchas gracias, doctor Suárez, por atendernos aquí en el programa. Hasta una próxima oportunidad. Con todo gusto. Hasta luego. Muy bien, así está entonces la situación de la pandemia desde lo que nos acaba de decir el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez. Rápidamente, la procuradora Silvana Carrión, según información de IDL Reporteros, ha solicitado a la SUNAT el listado de contribuyentes que serían beneficiados con la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1421, el que se va a ver mañana en el Tribunal Constitucional, para verificar si hay empresas vinculadas al caso Lavajato. De hecho, está Odebrecht en la lista. En la lista sí aparece Odebrecht. Vamos a ver qué es lo que responde el superintendente de SUNAT, a quien se le ha dirigido esta comunicación. Hablando de la pandemia, cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy: se reportan 4.001 casos nuevos, 400 casos confirmados en las últimas 24 horas, 3.601 casos corresponden a los 7 días anteriores. Se han tomado muestras a 16.881 personas. Hospitalizados, 9.087 personas hasta el momento. 105 peruanos fallecidos en las últimas 24 horas. A esas 105 familias, nuestro abrazo, y va este programa dedicado a ellas. Se han recuperado 7.163 peruanos en las últimas 24 horas. Y si bien es cierto, aparece la cifra de ayer a hoy de 105 peruanos muertos, falta actualizar en la cifra global, en la cifra consolidada, esos 31.474 que aparecen abajo. Falta la cifra de muertos del día 19 de septiembre, y por todas estas razones no hacemos entrevistas presenciales aún. ¿Qué más quisiéramos nosotros tener a entrevistados e entrevistadas aquí con nosotros? Pero no lo hacemos, mantenemos la virtualidad por la salud de sus familias y de las nuestras. Lávense las manos, ya saben, durante al menos 20 segundos. Usar alcohol en gel, llevarlo cuando salgan a la calle. Las cifras están bajando, no podemos bajar la guardia nosotros. Lleven mascarilla para salir de la casa, usen el protector facial cuando usen el transporte público, cuando se suban al transporte público. Distancia social de no menos de 2 metros con la gente, y algo más, preferir siempre lugares ventilados y al aire libre. Por eso nos cuidamos y nos protegemos. Tomemos conciencia todas y todos. Todavía cada día se cae un avión y mueren todos en el Perú, tripulantes y pasajeros. Así de grave es la situación del coronavirus en nuestro país. Cada día es una explosión en Beirut, en promedio todavía. Hasta mañana. Lore, Renzo, bienvenidos a su casa, por favor. El gran Coqui. Acá a vernos, ¿ah? No saben la cantidad de planes que he tenido que cancelar.